Antes de iniciar con el video, me gustaría que nos siguieras tanto en TikTok como en Spotify, donde constantemente estamos subiendo material, además de otras redes como Instagram y Facebook. Abajo en la descripción encontrarás los enlaces. Muchas gracias. Muy buenos días, tardes, noches. Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla y deseándoles un feliz viernes y fin de semana excelente. En esta ocasión te narraremos dos historias paranormales ocurridas en las iglesias. Un tema un poco inusual. Sin embargo, existen apariciones dentro de estas que dejarán helado a más de uno. Sin más por el momento, apaga la pequeña luz de tu habitación. Esto es Inframundo. Terror en la iglesia. Historia escrita por Patti López. Hace unos años fui testigo de la peor experiencia que me pudo haber pasado sin dudar. Por ello dejaré constancia de que no volveré a entrar nunca más a una iglesia si es por voluntad propia. Mi mejor amigo es monaguillo de la zona. Como cada sábado, yo lo esperaba después de la misa para ir a dar unos paseos juntos antes del anochecer. Él, ansioso, terminaba de recoger todas las cosas usadas en la misa y salía velozmente del lugar. Después de reunirnos en la puerta de la iglesia, íbamos a su casa. Allí cenábamos juntos y veíamos alguna película o serie. Posteriormente nos vestíamos, nos poníamos guapos y salíamos a tomar unas copas como un par de adolescentes normales que éramos. Recuerdo el día en el que el cura me comentó que necesitaba otro monaguillo. Yo accedí gustoso pensando en pasar más tiempo aún con mi compañero, y él se veía encantado de ello. Comencé un viernes con la primera misa. Fue bastante aburrido. A pesar de ello, cabe decir que me gustó dejar todo bien limpio y ordenado dentro de la iglesia. También añadiré que fueron muy divertidas las expresiones de burla que nos hacíamos mi amigo y yo sin que el párroco se enterase. Un día en la escuela, los compañeros de clase comunicaron que harían un festival de Halloween. Buscaban proyectos e ideas de actividades para realizar durante la celebración. Sorprendentemente, una de las cosas más aplaudidas fue el querer hacer una ouija entre varias personas, y yo, como un bobo, me presté como voluntario a hacerla. Esto me trajo consecuencias, pues estoy seguro de que por ello he sufrido los horrores que me han ocurrido en aquel momento en la iglesia. Cuando estábamos haciendo la ouija, todo parecía ir bien. El vaso se movía y algún tipo de ente respondía a nuestras preguntas. Yo de un momento a otro me puse nervioso. No sé el por qué, pero noté que algo iba mal. Y justo en el momento en el que quise dejarlo e irme, el vaso explotó. Asustado me fui corriendo al baño y traté de calmarme, pero al ver mi reflejo fue aún peor. Me pareció ver a una anciana cadavérica, horripilante detrás de mí, agarrándome por la espalda. Tras unos minutos pensé que serían imaginaciones mías por el susto de la ouija. Me lavé la cara y me dirigí tranquilo de nuevo a mi clase. Todos mis compañeros estaban riendo de mí, incluido mi mejor amigo. Él me dijo que me gastaría algún día una broma,
pues ese momento le había parecido el más gracioso de su vida y quería repetirlo. Bromeando logré divisar el tema y terminamos jugando el ping pong en la sala de juegos. Durante unos días, hasta el fin de semana siguiente, noté que algo me perseguía. Llegando el sábado, se lo comenté al cura, el cual me bendijo y me mandó rezar unas cosas. Lo hice. Finalmente llegó el domingo. Por la mañana, sobre las 12, hicimos la misa de siempre. Ahí volví a notar de vez en cuando la presencia de alguien mirándome, pero pensé que era algo normal al ser un monaguillo novato, pues todos los vecinos juzgaban cada movimiento que hacía para luego criticarme. Esa misma tarde el párroco nos notificó que teníamos que asistir a un entierro sobre las 8. Pues una persona que había fallecido el día anterior se estaba hinchando más y más. Esto debido a no sé qué medicamentos que había ingerido en vida. No me enteré mucho del tema ni lo recuerdo. Pasé aquella tarde en casa de mi amigo jugando videojuegos en su PC, hasta que llegó la hora antes del entierro. Entonces nos vestimos, salimos de su vivienda y nos fuimos a la iglesia. Dejamos todo preparado rápidamente. En los entierros era un poco más complicado, pues había que prestar atención a los señores de la funeraria. Había que preparar la zona para las flores y el ataúd. Teníamos que limpiar los asientos y elegir los instrumentos eclesiásticos del párroco, los que eran adecuados para ese momento. Después de tener todo listo, llegaron con el féretro y la familia del fallecido. Colocaron las cosas en su lugar y avisamos al cura para que se preparase todo. Aquel día estaba lento en especial. Tras el entierro nos dispusimos a barrer la iglesia. Las hojas de las flores habían dejado el suelo manchado y tocaba limpiar todo de nuevo. Por ello estuvimos hasta casi las 10 de la noche. Mi amigo se empezó a poner enfermo de pronto. Me dijo que se encontraba mal y que tenía que irse. Me dio las llaves de la iglesia y tanto él como el párroco se retiraron a sus casas. Una vez yo, ya estando solo en la iglesia, pude observar a una anciana sentada en los asientos de atrás al lado de la puerta. Pensando que se trataría de alguna señora devota, la ignoré por completo. Pero de nuevo noté esa sensación extraña. Cada vez aumentaban más mis nervios. Mientras limpiaba los asientos noté que de pronto la señora no estaba. Pero, ¿cómo se había ido si la puerta no estaba abierta? Pensé en que la había escuchado irse y seguí con mi tarea tratando de calmarme. De un momento a otro las luces comenzaron a apagarse. A cada paso que daba tras de mí en el pasillo, una se extinguía. Esto aumentó por 1000 mi nerviosismo hasta el punto de comenzar con los sudores fríos. Corrí por la iglesia rápido para agarrar una linterna, pues de pronto las luces no funcionaban. Fui a la habitación donde se vestía el cura, aquí llamada sacristía, y busqué por todos lados sin encontrar nada. Casi llorando y con el corazón en el puño decidí agarrar una vela y encenderla. Esto me ayudó un poco, a pesar de darle un ambiente, si cabe, más tétrico a lo que estaba sucediendo. Me parecía ver en cada rincón a alguien observándome. Parecía que las estatuas de los santos se giraban y me miraban cada vez que me movía. Pensé que todo era producto de mi mente hasta que de nuevo corrí al pasillo. Allí vi cómo violentamente uno de los asientos se movía hacia mí. Parecía que alguien lo había aventado con fuerza para hacerme daño con él. Fuera de mí decidí abrir la puerta de la iglesia e irme, pero esta no abría. Allí pude verla.
aquella anciana estaba en el pasillo junto a los asientos, observándome con aquella horrenda sonrisa. Aquella vieja maldita cadavérica venía por mí. De un momento a otro comenzó a moverse rápidamente como si levitase hacia mí. Por suerte salí corriendo del lugar y nunca llegó a alcanzarme. Tiempo después se lo conté al cura. Mis padres pagaron los desperfectos de la puerta y pudo bendecirme esta vez con efectividad. Pues por lo visto, al jugar con la ouija y hacerla, algo se quedó aferrado a mí. Y en la primera vez que fui bendecido dentro de la iglesia, la presencia quedó allí encerrada. No he vuelto a entrar a ese lugar desde entonces. Para mí, a partir de ahora, las iglesias están prohibidas. El teñador del campanario. Historia escrita por Patti López. Hoy relataré lo sucedido en la iglesia de mi pueblo hace aproximadamente unos 60 años atrás. Una época muy diferente a la actual en muchos sentidos, y sobre todo en temas religiosos. Mi abuelo le contó esta breve y tétrica historia a mi madre cuando ella era una niña. Se podría decir que se trataba de esos típicos cuentos para asustar a los más jóvenes y que con ello no hagan fechorías al anochecer en los alrededores de las iglesias. Pues en algunos lugares de por aquí, diversas pandillas de adolescentes acuden a estos lugares para beber alcohol y hacer pequeñas fiestas nocturnas. Yo he podido investigar sobre el tema del que hablaré hoy. He conversado con varios vecinos que me han confirmado la realidad de lo que a continuación relataré. Una historia conocida más bien por pocos, pero tan escalofriante como cualquier otra de mi país. Hace mucho tiempo atrás, en un pueblo, vivía un señor llamado Fernando, más conocido como el Tañedor, pues se encargaba de hacer sonar la campana de la iglesia cada hora. Justo cuando el reloj marcaba la hora en punto, ahí estaba él sin importar el momento del día, pues su horario comenzaba a las 6 de la madrugada y terminaba a las 12 de la noche. Este hombre de aproximadamente unos 70 años de edad tenía su casa situada justo al lado de la misma iglesia. Su devoción y fe eran tan increíbles y dignas de ver. No faltaba una misa ni un solo día. Ayudaba al párroco en sus labores mientras daba las misas y su bondad alcanzaba límites inimaginables. Fernando era muy respetado y querido entre los vecinos. Todas las madrugadas al salir de su casa recibía elogios y cálidos saludos de sus amigos del lugar. Todo seguro. La fuerte unión de este matrimonio hacía despertar la envidia de otras parejas mayores del lugar, pues el respeto y cariño que se tenían el uno al otro no era comparable con la relación de los demás. Debo explicar que en aquella época, la gran mayoría de hombres de esta zona eran marineros y no estaban en sus hogares durante meses. Por ello, surgían muchas infidelidades, distanciamientos y diversos tipos de problemas maritales. Un día Fernando comenzó a cambiar. Su actitud alegre se convirtió en tristeza y muecas de preocupación. Nadie entendía el motivo por el que este querido vecino había cambiado. Él mismo había comentado hablando con un amigo suyo que tampoco lo entendía. Simplemente llegó un día en el que su humor se desvaneció.
Cuenta la gente que el tañedor comenzó a hablar consigo mismo mientras caminaba por la calle camino a la iglesia. Aquellos pocos metros de distancia entre su vivienda y el lugar santo se convirtieron en testigos de sus desvaríos. Contaban que nada de lo que decía tenía sentido, y lo más destacable era una pregunta que formulaba en voz alta cada vez que observaba el campanario. ¿Y quién te hará sonar a ti cuando yo no esté? Varios amigos de Fernando y muchos de sus vecinos comenzaron a preocuparse por él, pues llegaron a la conclusión de que quizás estuviese enfermo y que no querría comentárselo a nadie, cosa que desmintió tan pronto se enteró de los rumores. Después de unas semanas, uno de sus amigos decidió tener una seria charla con él. Esto a causa de la nueva costumbre que Fernando estaba adoptando, pues ahora hacía sonar la campana cada hora sin fallar, incluso por las noches, un horario el cual no era habitual. Fernando le comentó en secreto a su amigo que tenía un mal presagio. Sentía que algo malo iba a ocurrir, pero que no quería adelantar acontecimientos. Dijo que se sentía más débil de lo normal y que incluso pensaba que estaba enfermo y que pronto se moriría, cosa que le afectaba por tener que dejar sola a su esposa. Un día en el que el viejo y su señora se encontraban desayunando, recibió una de sus peores noticias. Leyendo el periódico pudo ver que se anunciaba que el oficio de tañero de la iglesia dejaría de existir en unos pocos años. Se consideraba algo inútil y nada importante. Esta noticia entristeció mucho al señor. Su trabajo, el cual realizaba por fe y pasión, se terminaría en un suspiro. Poco después de ocurrir esto, la esposa de Fernando sufrió un mareo y se desmayó en su casa. Comenzó a sentirse mal. Tuvo que visitar al doctor a pesar de que en un principio se negaba. Esa maldita enfermedad, tan dura y mortal, en la gran mayoría de casos, estaba amenazando la vida de la pobre señora. Desesperado, su esposo trató de cuidarla lo mejor posible. Rezaba día y noche por ella. Incluso sus visitas a la iglesia se hacían cada vez más frecuentes, todo en vano. Pocas semanas después de ser diagnosticada con esta dolencia, la señora empeoró. Tuvo que ser encamada en su propia casa y cada día obligatoriamente recibía la visita de los médicos, los cuales en el interior ya la daban por perdida. Así fue. Poco tiempo pudo aguantar en ese estado. La esposa de Fernando falleció en su cama con unos dolores terribles. Él contó que la señora había fallecido sola en su casa, observando al campanario de la iglesia por la ventana. Perdió la vida en el momento en el que su esposo se encontraba en aquel lugar, haciendo sonar la gran campana como cada noche, como cada hora. La pérdida de la señora fue devastadora para él. No volvió a sonreír nunca más. Ahora era invisible para todos. Aquel amable y querido señor ya no estaba presente ni en la vida ni en la mente de sus vecinos ni de sus amigos. Se había convertido en un cero a la izquierda por completo. Tanto fue así que nadie se percató en cómo decaía su salud. Nadie dio importancia al día en el que falleció. Aquel día, algunos comentaban que sería extraño no escuchar la campana sonar a cada hora. Un hecho que muchos creían que sería costumbre en unos días, pero no fue así. Nadie recordaba a Fernando hasta la madrugada siguiente tras su fallecimiento, pues a las 6 de la mañana volvieron a escuchar aquel sonido familiar de cada hora. Pensando que se trataba del párroco,
Muchos vecinos fueron por curiosidad a la mira de la situación, pero se encontraron con una escena muy diferente. Los extremos de las cuerdas de ambas campanas se encontraban atadas a la tumba de Fernando, pues esta estaba a la derecha de la iglesia, a apenas unos metros. Ahora repicaban solas. Lo sucedido marcó la vida de los vecinos que habían visto todo. Entre ellos estaba mi abuelo. Por suerte la situación se calmó cuando, entre todos, celebraron una misa en nombre de Fernando. Posteriormente bendijeron su tumba y la de su esposa. Algunos vecinos a día de hoy dicen que lo sucedido fue mentira. Otros afirman al 100% que el espíritu del teñador sigue recorriendo la iglesia por las noches, haciendo sonar sus queridas campanas en su adorada iglesia. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.